Hay un fenómeno psicológico súper fascinante que pasa en cualquier casa. O sea, si una llave de lavabo empieza a gotear, durante las primeras 24 horas el sonido es insoportable. Uy, sí. Te interrumpe el sueño, te pone de malas. Exacto. Pero pasa un par de semanas y el cerebro humano hace algo increíble. Simplemente filtra el sonido. La gota sigue ahí, el agua se desperdicia, pero tú ya ni la registras. Se vuelve, digamos, parte del paisaje cotidiano. Y fíjate que eso obedece a un mecanismo evolutivo muy básico, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía ignorando lo constante y enfocándose solo en lo nuevo o repentino. Claro, para sobrevivir en la selva está perfecto. Totalmente. Pero el problema es cuando tomamos ese mismo cerebro, con esa costumbre de ignorar el peligro estático, y lo metemos a operar en una planta de manufactura o, no sé, en una obra de 50 millones de dólares. Ahí es donde filtrar la anomalía ya no salva vidas. Ahí la costumbre mata. Es que esa ceguera tiene consecuencias devastadoras. Y justamente hoy vamos a revisar reportes de campo reales, incidentes documentados en la industria, y los vamos a cruzar con la guía fundamental de Sidney Dekker sobre el error humano. Un material buenísimo, por cierto. Así es. Y a ver, vamos a desempacar esto, porque el objetivo de esta charla de café de ingeniera a ingeniero es desmitificar el entorno físico del riesgo, comprender qué es exactamente una condición insegura y cómo moldea el comportamiento, porque la seguridad no es solo firmar un papel y ponerse el casco, ¿verdad? Ni de chiste. Y me gusta que digas lo del entorno porque la escenografía es el punto de partida. Antes de ir al campo de batalla, hay que separar muy bien los dos elementos clave, el acto inseguro y la condición insegura. Que son como las dos caras de la misma moneda, y en la industria a veces se confunden. Sí, se usan como sinónimos y operan súper distinto. O sea, el acto inseguro es estrictamente conductual. Es la acción de una persona en un momento dado. Como un operador que cruza corriendo por una zona de montacargas sin chaleco. Mientras que la condición insegura es la escenografía en sí. Son, digamos, las deficiencias del ambiente físico. Un piso lleno de aceite o una escalera a la que le falta el barandal. Y lo peor es la variable del tiempo. Claro, el acto es efímero. Dura los 5 segundos que tardas en cruzar corriendo. Exacto, pero la condición insegura, ese charco de aceite, puede quedarse ahí meses o años sin que nadie diga nada, hasta que alguien resbala. Y si revisamos la tabla comparativa de los documentos, las diferencias son súper claras. El origen del acto es el comportamiento, pero el de la condición es el estado del equipo. Por lo tanto, el control también cambia. A ver, explícanos esa parte del control. Pues, el comportamiento lo tratas de controlar con cultura, con capacitación, pero una escalera rota no se arregla con una plática motivacional de 5 minutos. No, para nada. Las condiciones requieren ingeniería, mantenimiento, capital. Y la detección también es distinta. Los actos los detectas observando a la gente, pero las condiciones requieren inspecciones formales. Mira, para aterrizar esto, déjame proponer una analogía de la vida diaria. Pensemos en manejar un auto. El acto inseguro sería que decidas ir a exceso de velocidad y mandando mensajes. Pésima idea. Pésima. Y la condición insegura sería que ese mismo coche tiene los frenos súper desgastados y la calle está cubierta de hielo. Si sumas el acto y la condición, tienes la receta perfecta para el desastre. Y lo fascinante aquí es cómo Sidney Dekker aborda esta suma. Porque la visión vieja de la seguridad castigaba al trabajador por chocar el auto. Pero Dekker dice, a ver, los operadores suelen heredar estos defectos del sistema. O sea, ellos no desgastaron los frenos a propósito. Exactamente. Las condiciones inseguras son una receta que ya se estaba cocinando en la gerencia, mucho antes del accidente. Mal diseño, recortes, mantenimiento reactivo. Entonces el trabajador solo pone la pieza final. Ahora, si ya sabemos qué son, dónde se esconden exactamente en el día a día, el reporte nos muestra 6 categorías de condiciones inseguras. Quienes nos escuchan seguro van a reconocer más de una. Seguro que sí. La primera es la infraestructura. Pisos resbalosos, iluminación deficiente, cosas que damos por sentadas. La segunda es maquinaria y equipos. Y esta es la zona 0, ¿eh? Aquí ves herramientas con el cable pelado o guardas de seguridad ausentes. Uf, el pan de cada día. Lo que nos lleva a la tercera, instalaciones eléctricas. Plantas que están vivas y cambian.
Y aquí te pregunto por el ejemplo clásico, la famosa extensión eléctrica provisional. Uy, sí. Alguien tira un cable por en medio del pasillo para conectar un taladro, le pone cinta industrial encima para que no estorbe y ahí se queda. Funciona para hoy, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿por qué permitimos que esa extensión temporal se quede ahí conectada por 3 años? O sea, parece que el ojo humano se acostumbra al paisaje, como decíamos al principio. Se vuelve invisible. Y mira, la cuarta categoría es el almacenamiento. Estanterías dobladas por sobrepeso o, lo más gráfico, cilindros de gas sin asegurar a la pared. Un cilindro suelto es literalmente un misil esperando a ser lanzado si se le rompe la válvula. Tal cual. La quinta categoría son las ambientales. Ruido excesivo, polvo sin ventilación. Como el daño no es inmediato, la organización hace de la vista gorda. Y la sexta es protección contra incendios, extintores vencidos o, ya sabes, apilar cajas enormes justo debajo de los rociadores del techo. Bloqueando todo el sistema por ganar medio metro de espacio. Exacto. Pero bueno, ya tenemos el mapa de las 6 categorías. El tema es que la teoría choca contra la pared de la producción real. ¿Qué pasa cuando el sistema tolera estas fallas? Vamos a los casos reales documentados. Sí, hay un caso de manufactura en los reportes que extremando. Una prensa hidráulica, de esas que aplastan metal con toneladas de fuerza. El operador le quitó la guarda física de protección. Porque le estorbaba, me imagino. Sí, decía que dificultaba meter las piezas rápido. Lo grave de este reporte no es que la quitara 5 minutos, es que la máquina operó así, sin seguridad, durante 3 turnos enteros, sin ser detectada. A ver, espérame, vamos a detenernos ahí. Si pasaron 3 turnos completos en esa fábrica, eso significa que varios supervisores pasaron por el pasillo, vieron la guarda en el piso y miraron hacia otro lado. Así es. Entonces, ¿no es esto un problema de los jefes más que del operador? La empresa acepta pequeños riesgos todos los días para cumplir la cuota de producción. O sea, toleran la falla hoy porque hay que sacar el pedido urgente. Exacto. Y esa tolerancia organizacional normaliza la desviación. Se vuelve la nueva forma normal de operar. Hay otro caso ahora en construcción que ilustra esto perfecto. Una excavación de 2 metros de profundidad en suelo arcilloso. Y la condición crítica es que no tenía entibado. ¿Cero sostenimiento en las paredes? Nada. Y para colmo, había llovido muchísimo, así que las paredes estaban súper débiles. ¿Qué pasó? Pasó un camión de volteo por el borde, la vibración aflojó todo y la zanja colapsó. Y el reporte es súper claro. El problema no fue el chofer del camión. Fue una falla de control gerencial por subestimar el riesgo del suelo y no señalizar. Otra vez, tolerancia organizacional. Entonces, si la organización se vuelve ciega por la presión diaria, ¿cómo rompemos esa ceguera? Pues obligando al sistema a mirar metódicamente. Y ahí entran los programas de inspecciones. Los documentos marcan 4 tipos. La primera línea de defensa es la inspección preuso, el checklist del montacargas. Antes de arrancar, revisar frenos, alarmas. Si falla, no se usa. Bien. Y la segunda son las inspecciones planeadas, los recorridos programados con la gerencia. Pero a ver, seamos muy honestos con estas. A ver, dime. Las planeadas son como cuando viene la suegra a la casa. Limpias todo rapidísimo, escondes el desorden para que parezca perfecto. O sea, ¿sirven de algo realmente si todo está maquillado? Tienes toda la razón con la analogía. Sirven para generar métricas, sí, pero están sesgadas. Por eso el tercer tipo, las inspecciones no planeadas, son el verdadero núcleo del sistema. Las famosas auditorías sorpresa. Exacto. Llegar al tercer turno de madrugada sin avisar. Esas capturan la realidad cotidiana sin filtro. Y fíjate, si un gerente de planta hace una de estas y detiene una línea por un riesgo, envía un mensaje cultural poderosísimo. Totalmente. Demuestra que de verdad importa. Y bueno, el cuarto tipo son las especiales. Después de un huracán o si traen una máquina nueva. Así es. Ahora, imagínate que hacemos la inspección sorpresa y encontramos 50 condiciones inseguras. Cables, fugas, de todo. Uy, si intentamos arreglar las 50 cosas esa misma tarde, la fábrica colapsa y quebramos, ¿eh? ¿Cómo no morir en el intento? Para eso está la matriz de priorización. Es vital no tratar todo con la misma urgencia. El nivel más alto es la prioridad crítica, peligro inminente. Ahí detienes la operación de inmediato.
Luego sigue la prioridad alta, ¿no? Sí, que exige una corrección en 24 a 48 horas. De ahí pasas a la prioridad media, donde tienes 1 o 2 semanas para solucionarlo definitivamente, pero pones una barrera temporal ya. Y el último nivel es la prioridad baja. Cosas menores que pueden esperar de 1 a 3 meses para entrar en presupuesto. Exactamente. Pero aquí es donde entra el error que destruye todo el sistema. Hay errores frecuentes como arreglar el síntoma y no la causa. O sea, limpiar el aceite sin cambiar la manguera rota. El de siempre. Sí, pero el peor de todos, y quiero que esto quede muy claro, es inspeccionar sin corregir. Uf, quiero remarcar fuertemente este punto. Si yo como operadora te reporto que el techo se está cayendo, hago mi reporte, sigo el protocolo, y 3 meses después el techo sigue exactamente igual, ¿Qué haces la próxima vez? pues la próxima vez no reportaré ni un incendio en la planta. O sea, una inspección sin seguimiento destruye por completo la credibilidad del sistema de seguridad. Te enseña que tu voz no importa. Y ese desencanto nos lleva justo al cierre de todo esto, el ciclo vicioso de la seguridad. Cuando una gerencia tolera las condiciones inseguras y no las arregla, le está diciendo tácitamente a la gente que está bien romper las reglas. Claro, el sistema mismo rompe sus reglas. Eso normaliza los actos inseguros en el piso, y esos actos inseguros terminan provocando daños que crean todavía más condiciones inseguras. Es una espiral hacia abajo. Para romperla hay que intervenir en ambos frentes al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Significa que la seguridad no es una política firmada en un archivero. Es el entorno real y físico que habitamos cada día, y es la suma de las pequeñas cosas que decidimos no ignorar. Así es, y me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea muy provocativa, muy al estilo Decker, para pensarla esta semana. ¿Qué pasa cuando una empresa se vuelve demasiado segura y celebra con bombos y platillos tener 0 incidentes reportados? Los famosos letreros de 0 accidentes en la entrada. Exacto. En lugar de ser un gran triunfo, ese silencio absoluto podría ser la advertencia más peligrosa de todas, porque significa que los pequeños fracasos cotidianos, que son la verdadera fuente de aprendizaje, pasaron a la clandestinidad por miedo a que los castiguen o les quiten el bono. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Entonces, ¿el 0 accidentes en los tableros de su trabajo es un reflejo genuino de la realidad o es solo un tremendo ejercicio de relaciones públicas?